Buenas noches, compañeros, señor tutor. Este video es para presentar el trabajo final del curso de arquitectura de computadores, donde se repasará todos los trabajos realizados en todo el semestre de las unidades que corresponden al curso. Vamos a ver el concepto de máquina secuencial del programa almacenado de la arquitectura de computador de von Neumann, relación a los tres aspectos básicos como programa almacenado, máquina secuencial e implementación. Entonces esto se hizo a través de un mapa mental, les demostró las ventajas y las características de la arquitectura. Pues aquí se los voy a presentar. No sé, bueno, ese fue el mapa mental. Entonces tenemos lo que es máquina secuencial de programa almacenado de von Neumann, ¿cierto? Entonces, ¿con qué cuenta esto? Sobre programa almacenado, tenemos que son instrucciones almacenadas, almacenamiento en la memoria, que guardan como secuencias de 1 y 0. Tiene el mismo formato para los datos y los programas, entonces manejan instrucciones y el cargue de datos. También tenemos lo que es máquina secuencial, que es donde se maneja por la entrada y salida la información, instrucciones de memoria, la de CPU ejecuta dichas memorias, como podemos ver acá. Entrada, salida, la unidad aritmética, la unidad de control y la memoria. Entonces, ¿cuál es la implementación? Requiere de 5 unidades funcionales. Tenemos el órgano de cálculo, una memoria, un control y unidades de entrada y salida, como veíamos acá. ¿Cuáles son las características de esta máquina secuencial? Que tiene una memoria unidimensional, cuenta con instrucciones secuenciales, hay una única memoria de instrucciones y datos, no hay distinción de instrucciones y datos. O sea, es igual a una instrucción que a un dato. Hay registro de índices y hay modos de direccionamiento. Siempre pues va con un ciclo correspondiente con todas esas características. ¿Qué ventajas nos permite esa máquina secuencial? Permite código automodificable, arquitectura electrónica fácil de diseñar e instrucciones y datos recuperados de forma secuencial. El segundo punto que se realizó en el primer trabajo colaborativo fue la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes, teniendo en cuenta hasta la actualidad que se hizo en forma de un gráfico, que ese es el que tenemos acá. La evolución de los procesadores. Contamos con las las principales marcas que es Intel y AMD. Pero pues a partir a través del tiempo hubo otras marcas como Digital, como Motorola, como Zilog, National Semiconductor, IBM. Entonces acá podemos ver el gráfico a través del tiempo. Vemos que la marca CSMP, que es la del año 1974, que es el National Semiconductor, se creó este procesador en el 74. Motorola trabajó en el 75 con el procesador 6800. Zilog en el 76 con el Z80. Igual que IBM contó con procesadores en el año 93-94 con el PowerPC 601 y 620. Y Intel a partir del 71, que fue uno de los principales, aún permanece, empezando desde el Intel 4004, el 1008, 2008, luego pasó pues al Intel Pentium, el 2, el 3, el 4, luego los Core Duo, y ahora cuenta con el Intel Core i3 y 5 en todas sus generaciones. Primera generación Allen, segunda generación Sandy Bridge, tercera generación Ivy Bridge, la cuarta generación Haswell y la quinta generación actualmente la Broadwell. Estas cuentan hasta de 8 procesadores, el i3, el i5 y el i7. Igual a AMD, que a pesar de que no pues inició tanto tiempo con Intel, aunque pues van muy de la mano, en 1900, ellos esperaron a dar grandes pasos. En el 91 empezó con el AMD MX86 y vimos que avanzó mucho cuando empezó a crear el Atlas 64, que fue el primer procesador con 64 bits. Hoy en día se conoció el Phenom 1, 2 y el Atlas 1 y 2. Ahora estamos manejando lo que es el Bulldozer y los procesadores FX que manejan hasta 8 núcleos. Actualmente el último que tenemos es el AMD Carrizo,
que es un FX de 8 núcleos. Y aún pues siguen estando estas dos marcas en el mercado y pues imagino que saldrán muchos más procesadores con más potencia. Sabemos pues la gráfica a través de los años de las iguales empresas. Intel siempre va a la cabecera y seguido por AMD. Bueno, el otro que se trabajó fue el enfoque funcional y la estructural de una computadora basada en la arquitectura von Neumann. Entonces se hizo un cuadro, otro mapa, se hizo otro mapa conceptual sobre este enfoque funcional. Se los voy a acercar para poder explicárselo. La arquitectura de von Neumann de un computador, entonces tiene un enfoque funcional y un enfoque estructural. Dentro del enfoque funcional tenemos las operaciones que realizan. Es el procesamiento de datos, el traslado de datos, almacenamiento de datos, operaciones de control, facilidad de procesamiento de datos, aparato de traslado de datos, facilidad de almacenamiento de datos y las operaciones de control están el mecanismo de control. Procesa, da la facilidad, traslada para poder pues pasar la información, almacenar los datos con facilidad y hay un mecanismo de control. La casa del enfoque estructural, lo cual contiene unos componentes que son el sistema de procesamiento de la CPU, sistema de almacenamiento que es la memoria y sistema de entrada y salida. Dentro del procesamiento tenemos que es la que trae las instrucciones de la memoria y las ejecuta. Requiere un almacenamiento temporal interno, se emplean registros para suplir dicha necesidad. Ahí es donde tenemos lo que es el microprocesador, el cual cuenta con un organismo de cálculo o unidad de ejecución, unidad aritmética lógica que es la ALU, o una CPU que es el mecanismo de control, unidad de control, en los registros de lanzamiento temporal. Entonces, acá está el sistema de lanzamiento que es la memoria, como todos conocemos, permite el almacenamiento de datos y programas. Tenemos varios tipos de almacenamiento, principal, secundario e intermedio. El principal está la memoria principal, consiste en un arreglo de celdas de almacenamiento de lectura y escritura donde residen los programas para que el procesador acceda a ellos. Es temporal para que los programas estén allí, listo, principal. La memoria volátil, una vez que se complete la ejecución, se apaga el equipo, todo se borra. Esto se ahorra siempre que apaga el equipo. El almacenamiento básico, que es el del secundario, es permanente y almacena datos y programas durante largo tiempo en forma de archivos. Eso es lo que son el disco duro como tal, simplemente en tecnologías magnéticos como discos. ¿Sí? El intermedio están los cachés, que permite acelerar el acceso a programas y datos durante la ejecución. Y tenemos los últimos sistemas de entrada y salida. La interfaz es la computadora, todo lo que está por fuera de la computadora y permite obtener los datos, programas desde el exterior hacia el interior, entrega luego resultados que son procesados o una copia de parte del lanzamiento secundario. Uso de periféricos que son dispositivos de entrada y salida, como conocemos, entrada como es el teclado, el mouse, de salida como es el monitor, las impresoras. Entonces, pues acá está lo que, en resumen, lo que es el enfoque funcional y estructural. Bueno, de acá pasamos lo que fue el segundo trabajo colaborativo, que se hablaba sobre el sistema numérico, sus conversiones en el sistema binario, el decimal, el hexadecimal. De aquí se los voy a presentar. Entonces se hizo también un mapa, se hizo un mapa sobre este tema. Fue algo largo, complejo. Entonces vamos a explicarlo brevemente. Tenemos los sistemas numéricos. Entre esos sistemas numéricos está el sistema decimal, el sistema binario, el sistema hexadecimal. Ya tenemos unas conversiones, que son los primeros que trabajamos. Entonces el decimal es el que incrementa con base al 10 y a las potencias. Tenemos que son números del 0 al 9. Decimales son las potencias negativas de los decimales de 10 y un separador decimal entre la parte entera y la parte fraccionaria para poder hacer lo que es las partes negativas. Entonces, entre el sistema binario son los que representan solo con dos cifras, que es el 0 y el 1. Entonces, existen unas operaciones matemáticas para el sistema binario. Entonces, tenemos la adición, que es la suma normal de dos bits. Existen combinaciones. Entonces, 0 más 0 es igual a 0. Acá están entonces las que hay. 0 más 1 es igual a 1 y 1 más 0 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 10. Siempre va a ser así. Acá hay un ejemplo de lo que es la suma. Aquí dejo la primera parte del video, para la primera parte ya se la agrego.